Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. ¿No os parece una frase perfecta para este vídeo? Hoy viajamos al siglo XIX para hablar de Orgullo y Prejuicio, una de las obras maestras de Jane Austen y un clásico que sigue conquistando corazones. Orgullo y Prejuicio es un libro producido por Jane Austen, una de las grandes escritoras de la literatura inglesa. Publicada por primera vez en 1813, esta novela ha trascendido el tiempo y sigue siendo relevante hoy en día, no solo por su historia de amor, sino también por sus agudas observaciones sociales y su crítica a las convenciones de la época, siendo un claro ejemplo del realismo. La historia tiene lugar en la campiña inglesa, en un pequeño pueblo de Berkshire, donde vive la familia Bennet. Los Bennet son una familia de clase media, lo suficientemente adinerada para llevar una vida cómoda, pero no tanto como para ofrecerle a sus hijas una buena dote. Y esto, amigos, en el contexto de la época, era un problema serio. Sin una buena dote, las mujeres no eran vistas como buenos partidos para los hombres ricos, lo que significaba que sus oportunidades de matrimonio eran limitadas. Además, debido a las leyes de la época, la herencia de las propiedades del señor Bennet recaían en su sobrino, el señor Collins. Esto ocurría porque en ese entonces las propiedades solo podían ser heredadas por los hombres, lo que dejaba a las hijas fuera de la sucesión. El señor Bennet nunca se preocupó demasiado por esto, ya que siempre pensó que tendría un hijo varón que pudiera cuidar de sus hermanas y hermanos. Pero como no ocurrió así, y él nunca ahorró para proporcionar una dote para sus hijas, la familia terminó en una situación bastante difícil. Y aquí es donde entra la señora Bennet, la madre de las 5 hijas, quien está completamente obsesionada con encontrarles marido, y lo más importante, que sea un hombre adinerado. Así que cuando se entera de que el señor Bingley, un joven soltero con una fortuna considerable, se ha mudado a Netherfield, una mansión cercana, ve la oportunidad perfecta para casar a su hija mayor, Jane. Jane, la más hermosa, dulce y encantadora de todas las hermanas, parece ser la candidata ideal para captar la atención de este rico soltero. Pero claro, la historia se complica. El mejor amigo de Bingley, el señor Darcy, llega con él a la finca. Darcy es un hombre con una fortuna aún mayor que la de Bingley, pero también es conocido por su actitud orgullosa y su comportamiento distante. Lo primero que hacen estos adinerados hombres es organizar un baile. En este mismo, Darcy hace comentarios despectivos sobre Elizabeth Bennet, la segunda hija de la familia, lo que genera una gran aversión entre ellos. Y aunque Darcy se siente atraído por Elizabeth, su orgullo y prejuicio hacia la familia Bennet lo llevan a rechazarla, incluso cuando él mismo está profundamente enamorado de ella, aunque se intente autoconvencer de que no es así. La parte importante de la historia comienza cuando en este mismo baile organizado por el señor Bingley, Jane y el organizador de este se conocen. Jane, que es muy hermosa, amable, humilde y desinteresada, hace muy buena pareja con el señor Bingley, un hombre que a pesar de su extraordinaria riqueza es tan amable y carismático como ella. Desde luego se puede ver una complicidad extraordinaria entre estos dos personajes. Al mismo tiempo vemos cómo se desarrolla la historia entre el orgulloso señor Darcy y Elizabeth, la protagonista de la novela, y una joven alegre, ingeniosa e inteligente pero muy prejuiciosa. Mientras que en este baile, Bingley, que baila 2 veces con Jane, demuestra una gran demostración de interés hacia ella, Darcy hace todo lo contrario con Elizabeth y con un tono vanidoso le afirma a Bingley de una manera muy evidente, ya que Elizabeth estaba sentada al lado, que esta misma es guapa, pero no lo suficiente como para tentarle. Claramente después de este baile Elizabeth desarrolla un cierto recelo hacia Darcy, mientras que la llama del amor entre Jane y Bingley comienza a aparecer. A medida que avanza la historia, el interés de Jane y Bingley por casarse es evidente, pero Darcy influye en Bingley para que se aleje de Jane, convencido de que su posición social es demasiado baja para él. Mientras tanto, Elizabeth se siente atraída por el misterioso señor Darcy, pero su visión de él se ve influenciada por las historias que le cuenta el encantador pero problemático oficial, Wickham,
quien tiene un conflicto con Darcy relacionado con un pasado en común. Sin embargo, tras recibir una carta de Darcy que explica la verdad sobre su enfrentamiento con Wickham, Elizabeth comienza a reconsiderar su opinión sobre él. La relación de Elizabeth y Darcy se complica aún más cuando Lydia, la hermana más imprudente de los Bennet, huye con Wickham, y Darcy interviene en secreto para asegurar que se casen, salvando así el honor de la familia Bennet. Este acto de generosidad cambia la opinión de Elizabeth sobre Darcy, y al final ambos se dan cuenta de que se han juzgado mal y superan sus prejuicios. Finalmente, después de una serie de malentendidos y revelaciones, tanto Jane y Bingley como Elizabeth y Darcy se casan, mientras que la familia Bennet ve cómo su destino se resuelve. La novela termina con las dos parejas felices y las hermanas Bennet siguiendo caminos muy distintos. Lydia y Wickham siguen una vida llena de problemas, mientras que las demás hermanas maduran y se desarrollan en un ambiente más estable. Una crítica satírica. Esta obra, aunque hoy en día es conocida como de amor clásica, tiene mucho más que ofrecer. Es una crítica profunda a las convenciones sociales de su época, especialmente en lo que respecta al matrimonio, la posición de la mujer y las clases sociales. La novela se desarrolla en una sociedad donde el matrimonio no es solo una unión basada en el amor, sino que, sobre todo para las mujeres, es una cuestión de supervivencia económica. La figura de la señora Bennet ilustra perfectamente esta realidad. Su obsesión por casar a sus hijas refleja la presión constante que las familias sin herederos varones sentían para asegurar su futuro. La herencia, en gran parte, dependía de los hombres, lo que dejaba a las mujeres en una situación de vulnerabilidad si no lograban casarse bien. Este contexto social no solo se muestra en la desesperación de la señora Bennet, sino también en la decisión de Charlotte Lucas de casarse con señor Collins, un hombre pomposo y carente de interés real, simplemente porque no veía otra opción. Esta elección, aunque triste, era una alternativa para muchas mujeres que se veían atrapadas entre la independencia y la pobreza. Sin embargo, a través de Elizabeth Bennet, Austen ofrece una visión diferente. Elizabeth, aunque también enfrenta las mismas presiones, se niega a casarse por conveniencia. Su negativa a ceder ante los estándares sociales representa un desafío directo a una sociedad que veía el matrimonio como una necesidad más que una opción basada en el amor o el respeto mutuo. En ella, Austen introduce una crítica sutil a las expectativas de su tiempo, mostrando cómo, aunque la sociedad le imponga límites, siempre hay lugar para la resistencia. Otro de los aspectos que hace que Orgullo y Prejuicio sea tan brillante es el uso que Austen hace de la ironía. Ella emplea el humor para señalar las contradicciones dentro de la sociedad que describe. Uno de los personajes más icónicos en este sentido es el señor Collins, cuya hipocresía religiosa es tan evidente como su intento de ascender socialmente a través de adular a la aristocracia. Su actitud, tan carente de autoconciencia, resulta ser una sátira de aquellos que buscan ascender en la escala social sin importar los principios que dicen defender. En contraste, Elizabeth, quien tiene una inteligencia afilada y un sarcasmo que no teme mostrar, usa su ingenio verbal como una forma de resistencia frente a personajes como el señor Darcy o Lady Catherine. A través de estas interacciones, Austen no solo crea personajes memorables, sino que también nos invita a reflexionar sobre la capacidad de la mujer para resistir las normas sociales utilizando la mente, más que la sumisión. En cuanto a la evolución de los personajes, la novela no solo se trata de un romance, sino también de un estudio psicológico. El señor Darcy, por ejemplo, comienza siendo un hombre arrogante, que desprecia a los demás por su estatus social, pero a lo largo de la historia, su amor por Elizabeth lo lleva a una profunda reflexión que lo transforma. Esta evolución muestra que el crecimiento personal solo es posible cuando somos capaces de reconocer nuestras fallas y dejar de lado el orgullo. Por otro lado, Elizabeth, a pesar de su astucia, también se ve atrapada por sus prejuicios. Su rechazo inicial a Darcy se basa en una serie de malentendidos influenciados por Wickham, lo que demuestra que incluso los personajes más inteligentes pueden ser víctimas de sus propios juicios apresurados.
Este tema de los prejuicios y el orgullo es tan relevante hoy en día como lo era en la época de Austen. Nos habla de cómo nuestras percepciones pueden nublar nuestra visión de los demás y, en consecuencia, afectar nuestras relaciones. En este sentido, Orgullo y prejuicio se convierte en una reflexión universal sobre las barreras humanas que todos enfrentamos. Además de la crítica al matrimonio y las relaciones personales, Austen también aborda de manera sutil las limitaciones que enfrentaban las mujeres en la sociedad rural inglesa del siglo XIX. Las hermanas Bennet, por ejemplo, no tienen derecho a heredar la propiedad de su padre, lo que las pone en una posición de dependencia total hacia un buen matrimonio. Pero en Elizabeth, Austen crea un personaje que desafía esa normatividad. A ella no le interesa el dinero ni la posición social de un esposo, sino el respeto mutuo y la inteligencia, lo cual nos ofrece una visión alternativa al matrimonio como una mera transacción económica. Sin embargo, Austen no aborda directamente la pobreza extrema ni la situación de los sirvientes, lo que hace que la novela se enfoque principalmente en la clase media alta, dejando de lado las desigualdades más severas que existían en la sociedad inglesa. A pesar de esto, su crítica a las diferencias de clase es clara, especialmente cuando Darcy considera que Elizabeth es inferior debido a su familia, solo para darse cuenta al final de que lo que realmente importa es el carácter y no el linaje. Finalmente, hay un aspecto que hoy en día hace que Orgullo y prejuicio sea aún más relevante: su posible enfoque feminista. Aunque Austen no era una activista en el sentido moderno, muchos consideran su obra como una de las primeras que cuestionó el rol pasivo de las mujeres en la sociedad. Elizabeth, al rechazar tanto a el señor Collins como a el señor Darcy, al principio, demuestra que las mujeres no tienen por qué conformarse con lo que la sociedad les impone. Esta postura era radical para su tiempo y, en muchos aspectos, adelanta una visión feminista que, aunque no explícita, invita a pensar en la autonomía y el derecho a elegir de las mujeres. A lo largo de los siglos, la novela ha sido adaptada y reinterpretada en numerosas ocasiones, desde versiones históricas hasta reinterpretaciones más modernas como Bridget Jones's Diary, que mantiene el espíritu de la obra pero adaptada a tiempos contemporáneos. La universalidad de los temas que trata Austen hace que su mensaje sobre el amor, el orgullo y la autenticidad siga resonando hoy en día, lo que la convierte en un verdadero clásico atemporal. Opinión. En mi opinión, este libro es una obra de arte. La mayoría de lectores consideran que la obra no es solo una obra romántica, sino una crítica inteligente a la sociedad de la época. Coincido completamente con la idea de que Austen no presenta un simple relato de amor, sino que aborda temas complejos de la época. La ironía, las conversaciones perspicaces y los complejos personajes contribuyen a una obra rica y profunda. También me parece acertado al resaltar cómo los personajes no son perfectos. Tanto Elizabeth como Darcy tienen defectos que los hacen más humanos y complejos. Esta imperfección en los personajes es precisamente lo que los hace tan atractivos y permite que el lector se enganche con la narrativa. Además, la evolución de Darcy, de un hombre orgulloso a un ser capaz de mostrar vulnerabilidad, es una de las tramas más atractivas. Por último, quiero añadir que el personaje de Elizabeth, al ser tan humano y con defectos, permite que los lectores se identifiquen con ella y comprendan sus luchas internas. A lo largo de la novela se demuestra cómo los prejuicios, tanto sociales como personales, son elementos destructivos que pueden cegar el juicio de las personas, pero también cómo el cambio y la superación personal son posibles. Combinando drama, retos y romance, se nos presenta una obra mítica que engancha a cualquier lector. Si realmente te gustan las historias que contengan amor y a su vez nos den algún tipo de mensaje oculto, este libro está hecho para ti. Puedo decir con la cabeza bien alta que realmente se merece el título de libro clásico y que lo recomiendo para cualquier público. Y con esto, cerramos otro capítulo en este rincón del lector inquieto. Si este libro o película te ha hecho pensar, sentir o simplemente detenerte un momento, ya ha cumplido su propósito. Gracias por estar al otro lado, por compartir este viaje entre historias conmigo. Si te ha gustado, suscríbete,
Déjame tu opinión en los comentarios. Y ya sabes, seguimos leyendo, seguimos viendo, pero sobre todo, seguimos sintiendo. Hasta la próxima.